Existe una pregunta que todo inversor, tarde o temprano, termina haciéndose. ¿Por qué unos activos me prometen un pago fijo y otros solo expectativas? ¿Por qué unos papeles me dan derecho a una parte de las ganancias y otros simplemente me devuelven mi dinero con intereses? No es una cuestión menor. Detrás de esa pregunta está la diferencia fundamental entre dos formas de relacionarse con el capital: la deuda y la propiedad. Hoy vamos a desglosar esa diferencia. Vamos a entender qué son realmente los bonos, qué son realmente las acciones y por qué confundirlos puede llevar a decisiones tan costosas como inesperadas. Porque cuando uno sabe lo que tiene, el mercado deja de ser un laberinto y se convierte en un tablero con reglas claras. Imagina que tienes un amigo que quiere montar una panadería. Necesita un horno, una vitrina, harina, levadura. Tú crees en él, crees que el negocio puede funcionar. Tienes dos formas de ayudarlo. La primera es prestarle dinero. Le dices: toma estos $10,000, los necesitas. Me los devuelves en un año con un interés del 5%. Da igual si la panadería vende 100 panes o 1000. Da igual si se quema el horno. Él te debe los $10,000 más los intereses, pase lo que pase. La segunda es asociarte. Le dices: toma estos $10,000, pero no me lo devuelves. Me das una parte de la panadería. Si el negocio va bien, si las ventas se disparan, tu parte vale más. Si va mal, si la panadería quiebra, lo pierdes todo. Pero si va muy bien, no hay límite. Puedes ganar mucho más que ese 5% del préstamo. Pues bien, en el mundo de las finanzas, el préstamo se llama bono y la sociedad se llama acción. Un bono es un papel que dice que le prestaste dinero a alguien, una empresa, un gobierno, y que te tiene que devolver ese dinero en una fecha concreta, con unos intereses pactados. Es un contrato, una promesa de pago. Una acción es un papel que dice que eres dueño de una pequeña parte de una empresa. No hay promesa de pago, hay participación. Si la empresa gana, tú ganas. Si pierde, tú pierdes. Ya tienes la primera diferencia clave. El bono es deuda, la acción es propiedad. El bono promete, la acción expone. Ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen feas? Porque en los negocios, antes o después, siempre se ponen feas. Imagina que la panadería de tu amigo quiebra. Llegan los acreedores, los proveedores, los empleados, y hay que repartir lo que queda. ¿Quién cobra primero? Pues los que prestaron dinero, los bonistas. Ellos tienen un contrato, una deuda reconocida. Luego, si sobra algo, cobran los dueños, los accionistas. Esa es la jerarquía del dinero. Los bonos están arriba, las acciones abajo. Los bonos tienen propiedad, las acciones tienen el riesgo de quedarse con nada. Pero ojo, porque esta prioridad tiene un precio. Si prestas dinero, sabes lo que vas a ganar. Es fijo, está escrito, no hay sorpresas. Si te haces socio, no sabes lo que vas a ganar. Puede ser mucho, puede ser nada, o incluso perder todo lo que invertiste. En el mundo financiero, a esto le llaman la relación riesgo-retorno. A más riesgo, más retorno potencial. A menos riesgo, menos retorno. Las acciones son más riesgosas, pero pueden dar más. Los bonos son más seguros, pero dan menos. Dicho de otro modo, el accionista se lleva la gloria cuando las cosas van bien, pero el bonista duerme tranquilo cuando hay tormenta. Muy bien, pero vamos a lo práctico. ¿Cómo ganas dinero con cada uno? Con los bonos la cosa es simple. Tiene dos patas. La primera son los intereses. Cada cierto tiempo, cada mes, cada trimestre, cada año, el emisor del bono te paga un cupón. Un porcentaje sobre lo que prestaste. Es como un alquiler por tu dinero. Si el bono paga un 5% anual, por cada $100 recibes $5 al año. La segunda es la devolución del capital.
Cuando el bono vence, cuando llega la fecha pactada, te devuelven los $100 iniciales. Nada más, nada menos. El negocio del bono es predecible. Sabes cuánto vas a ganar y cuándo. Con las acciones es distinto. También tiene dos formas, pero más inciertas. La primera es el dividendo. Algunas empresas reparten parte de sus ganancias entre los accionistas. Si la empresa gana, tú cobras. Si no gana, no cobras. Y si la empresa prefiere reinvertir sus ganancias en crecer, tampoco cobras. Los dividendos no están garantizados. Pueden subir, bajar, desaparecer. La segunda es la revalorización. Si la empresa crece, si gana más clientes, si sus beneficios aumentan, la acción vale más. Puedes comprarla a 10 y venderla a 20. Esa diferencia es tu ganancia. Pero ojo, también puede pasar lo contrario. Compras a 10 y vendes a 5. No hay promesa que vaya a subir. Hay una tercera vía, más técnica, que es la recompensa de acciones. Algunas empresas usan su dinero para comprar sus propias acciones en el mercado. Eso hace que las que quedan valgan más. Pero en esencia, es una forma de devolver valor a los accionistas sin pagar dividendos. Aquí viene la parte que muchos se saltan, la que marca la diferencia entre invertir con criterio o hacerlo a ciegas. Un error común es pensar que los bonos son siempre seguros. No es cierto. Si prestas dinero a una empresa que quiebra, puedes perderlo todo. Si prestas a un gobierno que decide no pagar, ha pasado y pasará. También pierdes. Los bonos son tan seguros como quien los emite. Otro error es pensar que los bonos no fluctúan. Sí lo hacen. Si tienes un bono que paga 3% y los tipos de interés suben al 5%, tu bono vale menos. Porque cualquiera preferiría comprar uno nuevo que pague 5%. Si necesitas venderlo antes de que venza, puedes perder dinero. Y al revés. Si los tipos bajan, tu bono sube. Porque pagas 3% cuando los nuevos solo pagan 2%. Eso se llama riesgo de tipo de interés. Y es clave para entender por qué los bonos no son tan aburridos como parecen. Con las acciones, el error más común es pensar que son un billete de lotería. No lo son. Detrás de cada acción hay una empresa real, con ingresos reales, con clientes reales, con problemas reales. Si entiendes la empresa, entiendes la acción. Si no la entiendes, estás especulando. Hay otro error más sutil, que es confundir precio con valor. Que una acción haya subido no significa que sea buena para comprar. Puede estar cara. Que haya bajado no significa que sea barata. Puede estar en problemas. El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes, y no siempre coinciden. Pongámonos números para que se entienda mejor, porque las palabras están bien, pero los números aterrizan. Imagina que tienes $100 para invertir a 5 años. Compras un bono que paga 3% anual. Cada año recibes $3 de intereses. Al final de los 5 años, has cobrado $15 en total y recuperas tus 100. En total, $115. Si reinviertes, los intereses pueden llegar a $115.93. Números contados, sin sorpresas. Ahora imagina que compras una acción. El primer año sube 10%, el segundo 4%, el tercero 20%, el cuarto cae 24%, el quinto sube 11%. Al final, tienes $115.81, casi lo mismo que con el bono. Pero ha pasado un susto enorme con esa caída del 24%. Has dormido mal, has dudado, quizás has vendido en el peor momento. Ese es el trade-off. La acción puede darte más si todo va bien. En el ejemplo anterior, si en lugar de esa montaña rusa hubiera subido un 7% constante cada año, habrías acabado con $140, mucho más que el bono, pero nadie te garantiza esa subida constante. La historia dice que a largo plazo, 20-30 años, las acciones han dado más que los bonos.
pero a cambio has tenido que soportar caídas del 30%, del 40%, sin vender, sin asustarte. No todo el mundo puede. Entonces, ¿qué elijo? Aquí no hay respuesta única. Depende de ti, de tu edad, de tus ingresos, de tus objetivos, de tu estómago. Si necesitas el dinero pronto, si no puedes permitirte perder, si quieres dormir tranquilo, pase lo que pase, los bonos son para ti. Te dan certeza, sabes lo que vas a ganar y cuándo. No te harás rico, pero tampoco te arruinarás. Si tienes tiempo por delante, si puedes soportar las caídas sin vender, si quieres que tu dinero crezca de verdad, las acciones son lo tuyo. Pero ojo, no una acción, sino muchas, diversificadas, en distintos países, distintos sectores, porque si pones todos en una sola empresa y esa empresa quiebra, lo pierdes todo. Lo más sensato para la mayoría es combinar ambas. Tener una base de bonos que te dé tranquilidad y una parte en acciones que te dé crecimiento. ¿Cuánto de cada uno? Es la gran pregunta. Depende de ti, depende de tu momento. Pero lo importante, lo fundamental, es que sepas lo que tienes, que no confundas un préstamo con una sociedad, que no esperes lo mismo de un bono que de una acción, porque cuando entiendes la diferencia, el mercado deja de ser un lugar hostil y empieza a ser una herramienta para construir, no para apostar. La próxima vez que alguien te hable de invertir, pregúntale, ¿es deuda o es propiedad? ¿Es bono o es acción? Porque no es lo mismo prestar que ser dueño. No es lo mismo cobrar primero que cobrar al final. No es lo mismo saber lo que vas a ganar que esperar que las cosas vayan bien. Y tú, con tu dinero, puedes elegir, pero elige sabiendo lo que haces. Porque en esto, como en casi todo, la información no es poder, es la base. El poder es lo que haces con ella. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres entender cómo combinar bonos y acciones para construir una cartera a tu medida y no solo seguir modas o consejos de pasillo, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.